Gracias, Señor, te bendecimos. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo están en esta noche? Amén. Gracias a Dios, ¿no verdad? Porque lo tenemos a Él. Y Él es nuestro Dios y Padre. Él es el Padre nuestro. Vamos a buscar Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. La palabra de Dios dice, se pueden sentar los adoradores. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que tengamos bien en cuenta dos palabras aquí, reino y justicia. Y cuando los adoradores cantaban esta última adoración sobre que Dios abrió el mar rojo y su pueblo pasó, y allí fueron, cuando el mar se cerró, pues fue ahogado Faraón, y con Faraón todos los temores. Ojalá que así hubiese sido. En Moisés se ahogaron todos los temores, pero aún así en su carne tuvo que luchar. Pero la mayoría del pueblo, o un gran número del pueblo, no se ahogaron los temores con Faraón. Al poco tiempo de haber visto el pueblo de Dios tan grande victoria, llegaron a un lugar donde habían aguas amargas, y allí de una vez iniciaron los temores del pueblo de Dios. Y comenzaron las incredulidades, las dudas. Comenzaron a titubear sobre si fue correcto haber seguido a Moisés, quien le estaba dando la libertad para mostrarle al Padre de la redención, de la salvación de una esclavitud, o si hubiese sido mejor quedarse en Egipto. Y pasa que cuando escuchaba esta canción, me remontaba al mensaje que Dios me dio para hoy. Y yo decía, a veces pasa eso, que nosotros entendemos que estamos buscando el reino de Dios. Y ustedes saben que este mensaje, Jesús en sus propias palabras se los da a sus discípulos y parte de la gente que había allí. Pero el mensaje principal iba a los discípulos que eran hijos de Dios. Y Jesucristo, que todo lo sabía por medio del Espíritu Santo, que escudriña la mente y el corazón, se estaba dando cuenta que algo en este pueblo, que Él estaba encaminando a la voluntad de Dios para que conocieran el camino de la libertad, algo no andaba bien. Ciertamente estaban buscando el reino de Dios. Había una pieza de esto que no encajaba. Y ellos estaban con Jesús, y ellos seguían a Jesús, y ellos estaban en la sinagoga y caminaban por todos lados, y en parte oraban con Jesús, pero pasaba que había una injusticia en ellos, que no obraba la justicia perfecta de Dios. Entonces, había algo que faltaba para que ciertamente se pudiera revelar el reino del Padre por completo, por medio de Jesucristo en la vida de estos hombres. Pasa con nosotros también. Nos acostumbramos a venir a la iglesia jueves y domingo, por lo general, ¿no verdad? Pero cuando nos sacan de la comodidad de jueves y domingo o de un horario, comienza algo a pasar en nuestro corazón que nos divide del reino. No nos deja acercarnos tanto al reino. Y comienzan a obrar injusticia en nuestros corazones cuando comenzamos a levantar críticas en contra de aquellos que han sido puestos por Dios para poder dirigir con estrategia a la iglesia. ¿Y cómo va a ser esta gente ahora? Pues viven inventando. Y ya no está bien jueves y domingo ir a la iglesia, ahora otro día. Entonces, si nos adentramos a la historia y ustedes la leen en su casa, vemos que Jesús comienza a decirle, pero ¿por qué que ustedes se están preocupando tanto? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Acaso no es el cuerpo más que el vestido? Si yo no tuviera cuerpo, no estuviera vida. Porque el cuerpo, cuando no tiene vida, ¿dónde va? Al polvo.
Entonces a veces me ocupo más del vestido que de cuidar mi alma, mi interior, hasta de cuidar mi salud física. Entonces iba llevando Jesús a sus discípulos, esta gente que lo escuchaban, a darse cuenta que por tantas tonterías se estaban dividiendo del reino de Dios y no estaban entendiendo lo que era entrar en la justicia divina. ¿Y acaso no es la vida más que el alimento? Yo puedo sustentarlo a ustedes. Jesucristo duró 40 días ayunando en el desierto solo con agua. ¿Acaso Dios no tiene el control de nosotros? Pero había el afán de esta gente, y la palabra afán en el hebreo profundo significa dividir en partes. Y por eso es que el enemigo nos quiere tener continuamente tan afanados, porque cuando estamos divididos en partes, se nos hace difícil entregarnos por completo al reino de Dios. Cuando estamos divididos en el tiempo, aún estemos aquí en la iglesia, que se supone que estamos en el reino, porque este es el lugar y la hora que Dios ha hecho para congregarnos, si la mente está dividida en partes por el afán, no estoy agradando a Dios con mis pensamientos. Mi boca, por un lado, puede adorar, pero mi mente y mi corazón están lejos, están divididos en parte. Un reino dividido no puede ser prosperado. Y cuando entonces se batalla el reino de Dios para que sea establecido por medio de Jesús en nuestros corazones, viene esa fuerte batalla entre la carne, entre el Espíritu de Dios que quiere hacernos entender que debemos arrepentirnos y reconocer a Jesús en todos nuestros caminos, y el enemigo que no pierde ningún tipo de oportunidad para enviar los dardos que nos debiliten a estar envuelto en el afán. Y así estamos continuamente divididos. Pero lo más terrible es dividir el corazón. Porque cuando se divide el corazón, ya la mente está dividida hace rato. Y cuando se divide el corazón, el alma está fragmentada hace rato. Y por más que Cristo nos ame y por más que Jesús quiera venir e implantar su reino, no hay manera de entrar porque estamos divididos en 10,000 partes y cada quien gobierna un pedacito. Y usted gobierna un pedacito de ello, pero muchos espíritus gobiernan parte de esos pedacitos que el afán ha dividido la vida del hombre. Y así pasaba con los discípulos que no terminaban de concentrarse. Y Jesús le decía, ustedes no han visto los lirios del campo, qué belleza. Y no hay cosa más bonita cuando uno viaja a estos lugares como Jarabacoa, Constanza, aquí en el sur, el Hoyo de Pelempito. Uno ve la naturaleza perfecta de Dios y ve cómo Dios viste el campo, cómo viste las aguas, cómo viste las nubes y cómo esto ha servido de inspiración para los grandes salmistas poder escribir canciones que alaben la grandeza de Dios. Pero un poeta que su vida esté dividida no pudiera ver la grandeza de Dios plasmada en tantas cosas especiales y perfectas como es la naturaleza. Y esto es lo que Jesús le quiere decir a estos hombres. Miren los lirios del campo, cómo son vestidos. Ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así. Miren la hierba, que de repente está bella, verdecita, y entonces desde que hace un tiempo de calor se marchita y se vuelve nada. La soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el Todopoderoso. Y así iba llevando el Señor Jesús a estos hombres a entender, y es lo que el Señor nos quiere decir hoy, a poder entender que los muchos afanes lo que hacen es arrastrarnos a injusticias. Porque cuando nosotros estamos envueltos en afanes estamos divididos. Y las divisiones nos llevan a injusticias. A muchas de ellas. Por ejemplo, somos injustos con el tiempo que manejamos. Porque no sabemos ni siquiera darle un tiempo de calidad muchas veces a nuestras familias, a nuestros hijos, esposos, a nuestros hogares. Muchas veces somos injustos en querer la gloria primera para nosotros y lo mejor para nosotros y el resto, lo que sobre, dárselo a los otros. Y no nos damos cuenta. Y a veces pasa que estamos dentro de las cosas de Dios,
porque por eso él hacía énfasis, primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos estamos buscando el reino de Dios, pero nos falta la justicia. Nos falta la justicia que viene dada por Cristo Jesús. No hay otra forma de alcanzar la justicia. Con el corazón se cree para justicia. Entonces, no podemos buscar el reino únicamente y dejar la justicia a un lado. Y esto lo vemos en 1 Corintios 6:9, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Por qué? Porque la gente se confunde. La gente se cree que porque cumple el domingo, porque cumple el jueves, porque vaya a la iglesia, ya está salvo. Ya está buscando el reino de Dios. Y me decía el Señor, en las iglesias pasa que hay una parte cuidando la salvación, y ciertamente hoy me decía el Señor, hay una parte en este lugar cuidando la salvación y tiene la salvación, pero hay otra que se ha olvidado y cree que la tiene. Cree que la tiene porque se ha olvidado lo que es la justicia divina de Dios, que el mundo con su justicia y definición de justicia nos confunde. No es la justicia que tiene que ver únicamente con las leyes jurídicas de la tierra. Entonces, nosotros arrancamos de sí un reguero de pecado que sí nos hacen perder la santidad y la salvación, como los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los mentirosos, los que se llaman varones, todos esos pecados. Pero se nos olvida esta parte, que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y saben qué? La injusticia es una puerta de maldición que se abre para que todos los demás pecados que se citan y todos los demás pecados que arruinan el alma y la vida del hombre lleguen. Y por eso el enemigo y el mundo, con todo lo que tiene, nos quiere mantener afanados para estar divididos. Y en la división estamos totalmente obrando en injusticia. Pero lo que sucede es que nosotros creemos que estamos haciendo bien. Y nosotros creemos, como dicen, no creemos nuestra propia película. Entendemos que somos santos, entendemos que cumplimos con Dios. Pero el Señor me decía, falta dejar de mirar tanto afuera y mirarnos adentro. Falta de poner los ojos tanto en lo otro, en los otros, en los demás, en todo, y tratar de sacar tiempo, permitir que el Espíritu, como estuvo aquí desnudando a estos hombres, nos desnude a nosotros en nuestro interior. Y comienza el Señor a revelarnos las injusticias que por mucho tiempo nos han arrastrado, nos han impedido poder de verdad apreciar el reino de Dios y su justicia, que se nos revele a nuestras vidas. Algo tan sencillo, hermanos, como los diezmos y las ofrendas. Cuando estamos en afán y ansiedad y el dinero no nos da, lo primero que recortamos son los diezmos y las ofrendas. Hay división, el afán nos trae división porque nos falta la fe. Jesucristo le decía a estos hombres, hombres de poca fe, ¿no sabéis que ustedes son hijos de Dios? Si Él tiene cuidado de los lirios, de la hierba, de los pájaros que los alimentan, que no siembran ni ciegan, cuanto más no va a tener cuidado de ustedes, hombres de poca fe. Y ustedes saben que la falta de fe es incredulidad. Y esa injusticia que viene producto del afán nos hace caer en esa incredulidad que es pecado. Y esto pasó con el pueblo de Dios. Ojalá de verdad, en cuando ese mar rojo se cerró, se hubiesen ahogado todos los temores allí. Pero sucedió que se olvidaron de buscar primero el reino y se olvidaron de entender la justicia divina que venía revelada a través de Moisés, porque era el escogido de Dios, y se rebeló el pueblo de Dios en contra del varón que Dios había levantado como líder. Y la justicia en el corazón del hombre dividido comenzó a obrar en ellos y comenzaron a criticar a Moisés, comenzaron a criticar a Aarón. ¿Y por qué entró todo eso, hermano? Por el afán. Por el afán de qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a amanecer mañana. Y ustedes saben que el hombre siempre tiene una búsqueda. Queremos buscar, pues, prosperar. Queremos buscar hacernos
ricos, muchos tienen esos afanes. Y tener dinero es bueno, hermano, no tiene nada de malo. Y tenemos una búsqueda por el crecimiento. Buscamos a Dios, queremos buscar el compañero de vida, buscarlo. Si hay una búsqueda continua del hombre, el hombre nunca se siente saciado. En todas las etapas de su vida tiene una búsqueda. Pero si esa búsqueda estuviera centrada en Dios y en su justicia divina, la vida sería más fácil. Porque Él nos estaría revelando el propósito, el plan que ha hecho para nosotros. Pero eso nos da muchísima lucha. Y con el corazón se cree para justicia. Por eso es tanto lo que tenemos que cuidar el corazón. ¿Saben ustedes que la palabra injusticia tiene que ver mucho con lo que es el yugo? La palabra injusticia es falta de santidad, iniquidad, es nosotros estar obrando en nuestra propia carne, tener agendas divididas, agendas personales y agendas divididas que solamente soy yo y yo nada más, y más nada me importa. Entonces, Jesucristo dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero la vida nos impone un yugo pesado que ya viene dado por la carne. Y ustedes saben, los bueyes, cuando se ponen dos bueyes juntos y se le pone ese yugo arriba para que ninguno se vaya para un lado, sino para que ambos se pongan de acuerdo, ambos estén sometidos a esa esclavitud, de ese peso, de ese yugo, y de esa manera puedan alcanzar el propósito para el cual el encargado de la finca o el obrero está destinando esos bueyes. Pues pasa así, pasa que muchas veces el mundo nos impone ese yugo pesado, ese yugo que nos ata y que no nos permite a nosotros entregarnos a Jesucristo completamente. Y entonces pasa también que a veces el enemigo nos pone a alguien en el camino, que nos unimos tanto, pero que no nos hace bien a nuestras vidas, ni nos permite que nosotros podamos obrar en libertad. Y siempre andamos dividido de las cosas de Dios, afanado, pero entonces dependemos de aquel buey, de aquel amigo, de aquel acompañante que no nos está permitiendo avanzar en la libertad de Cristo, sino que nos tiene detenido en el camino. Y Jesucristo ha venido a nosotros para darnos la total libertad, hermanos, para que nosotros en medio de cuando estemos así con el afán que nos agobia, podamos rendirnos a Jesús y permitir que Él quite el yugo que nos ha esclavizado por tanto tiempo. Pero yo lo que quiero que entiendan que la injusticia no es solamente para aquellos que están fuera, que no han conocido a Jesús. Muchas veces obramos nosotros, estando dentro de la iglesia, obramos en impiedad. Y la impiedad es injusticia. Porque la única justicia fiel y verdadera viene dada por Cristo, que es el único Rey de justicia y Rey de verdad. Entonces, a veces toda esta división que nos acompaña en nuestro camino ministerial hace que el ministerio sea mediocre. Hace que lo que Dios nos ha entregado, que nos ha dado, nosotros como estamos divididos en mente, en corazón, en alma, en tiempo y en todo, no podamos darle la excelencia a Dios. Y por eso muchas veces caemos en hacer ministerio de manera muy mediocre, de no darle la excelencia a Dios, sino ya hacemos las cosas por un cumplimiento. Y saben que el Espíritu Santo me decía, soy reiterativo. Estoy siendo reiterativo con mi iglesia porque quiero enderezar a mi iglesia. Quiero enderezar porque ciertamente hay una mitad, hay una parte que ha creído en la salvación y le está cuidando y está trabajando para eso. Pero hay otra que la ha descuidado. Hay otra que no se ha dado cuenta que ha perdido la salvación y cree que la tiene.
Hay una parte que no ha despertado. Y por eso ustedes ven que el Espíritu Santo está siendo reiterativo en nosotros buscar la santidad de Dios. De nosotros poder entregarnos al Señor. La falta de piedad es injusticia. El creernos nosotros que estamos mejor que el otro, que estamos bien, que somos los que más cumplimos, lo más santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio de eso. Nosotros no tenemos que estar diciendo a los cuatro vientos lo mucho que Dios nos usa, la santidad que obra, que se despliega en nuestras vidas. Eso se encarga el Espíritu Santo de hacerlo. Y el problema que hubo en la iglesia de Corintios cuando Pablo le dijo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, era precisamente que los hombres que estaban en la iglesia fueron a buscar jueces fuera de la iglesia, jueces para que juzgaran dentro las cosas de la iglesia, porque ellos no creían en la autoridad que Dios le había puesto en la iglesia. Ellos no creían en los diáconos y en las personas que Pablo había dejado instituida por parte de Dios en la iglesia. Entonces comenzaron a entrar en unos chismes, comenzaron a entrar en unas críticas y comenzaron para poner el orden a buscar jueces de aquellas sectas que no aceptaban a Cristo Jesús. Y así actuamos nosotros muchísimas veces. Cuando no estamos de acuerdo con las cosas de Dios dentro de la iglesia, buscamos jueces fuera, personas que no vienen a la iglesia, que no asisten a esta casa. Le contamos nuestra situación que nos tiene incómodo, que nos tienen con el corazón quebrantado, nos tienen divididos. Y entonces buscamos un refugio en ese juez que nos dice, no, pero esa gente tan mal y te hicieron eso. ¿Y cómo va a ser que te hicieron eso? Y así fue la cosa, no, pero yo no sé cómo tú sigues en esa iglesia. Y entonces pasó esto con la iglesia de Corintios. Y por eso Pablo les decía, no es nada más la fornicación, no es nada más el adulterio, no es nada más las mentiras, no nada más son los chismes. Es también la injusticia que está obrando en su corazón, creyéndose ustedes que son santos y no reconocen y no se sujetan a la autoridad de Dios puesta en esta iglesia. Y Pablo era claro, Pablo llevaba profundidades de la palabra y revelaba al Cristo vivo. El Salmo 45 habla de la justicia divina. La palabra en ese salmo dice que Jesús se le reveló a David, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Comienza el salmo diciendo, rebosa mi corazón de palabras de amor, porque se les revelaba la justicia divina a través del Hijo de Dios. Y más adelante dice que el reino de Dios es un reino de justicia y su cetro, su reino está cimentado en ese cetro de justicia, en ese poder de justicia. Pero a veces nosotros nos da mucha lucha a comprender cómo obra la justicia divina, porque ustedes saben que la justicia divina solamente se nos revela cuando Jesús toca la mente y el corazón y transforma nuestras vidas. Y comienza Él a establecer su reino de autoridad en nosotros. Comienza Él, por eso es la lucha. Porque podemos llegar de repente y convertirnos y aceptar a Jesús aquí. Pero la lucha hasta que Jesucristo nos establece con todo poder y autoridad, siendo el único. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, siendo el único en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mientras estamos divididos en muchas cosas, la injusticia de nuestra carne, de nuestra vida y la injusticia del mundo, como que dice presente y muestra, hay acciones de nosotros que da muestra de esa injusticia que obra en la carne y no en el espíritu. Entonces, sencillamente, hermano, para nosotros poder estar seguros de cómo caminar en justicia, para poder estar seguros que de verdad estamos en el reino de Dios y en su justicia, usted tiene que estar seguro de Jesucristo. Usted no puede olvidar a Jesús. Usted tiene que permitir que Jesús, usted tener una relación directamente con Jesús,
por medio del Espíritu Santo, para que podamos cada día morir a lo terrenal, para que podamos cada día rechazar todo lo que viene del mundo, rechazar el matrimonio con el mundo, la unidad con el mundo. En este salmo vemos que habla de la novia, y es la novia de Cristo, somos nosotros, su iglesia. Y cuando un rey elegía a una dama, a una doncella, esta se unía al rey en matrimonio y ella tenía que olvidarse de todas sus raíces antiguas, de su pueblo y de todo, y acogerse a toda la cultura y a la raíz del rey en el que se está uniendo en matrimonio. Y esa es la iglesia. La iglesia, cuando viene a Cristo, tú y yo cuando venimos a Jesús, no tenemos que olvidar de todo. No tenemos que olvidar del viejo hombre, de la vieja vida, de la vieja forma de pensar, de los deseos. Pero María, no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil, yo te entiendo. Pero que muy bonito en la Biblia decirlo, y para Jesús, que era perfecto, le hacía fácil. Pero sí, hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros poder vencer toda injusticia que obra en nuestra carne y que nos divide de Jesús. Para nosotros poder entrar al reino, Cristo Jesús tiene que decir presente en cada instante de nuestras vidas. Cristo Jesús se tiene que establecer como ese cetro de justicia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cristo Jesús no se puede quedar de palabras. Sí, yo amo a Jesús, yo amo a Dios. Sí, yo soy una hija de Dios. Y el corazón dividido. Con el corazón se cree para justicia. El corazón obrando y sintiendo toda clase de cosas. Y esa es la confusión que muchas veces obra en la iglesia y que no nos permite que el reino de Dios se nos revele totalmente. Justicia tiene que ver con rectitud, con equidad y tiene que ver con santidad y prosperidad, hermanos. En este versículo se encierra el secreto de la prosperidad. Porque el enemigo nos envuelve en tantos afanes y perdemos la verdadera prosperidad. Pero aquí conocemos lo que significa prosperar en el alma y prosperar en el espíritu. Aquí nosotros lo vemos y si nos adentramos en la palabra, el Señor nos va a revelar cada uno de los pasos que nos llevan a prosperidad. Pero muchas veces, como estamos divididos en muchas cosas, únicamente la prosperidad como que nos atrae y que llena el corazón y la mente, es la prosperidad de alcanzar mucho cuarto y mucho dinero. Y nos olvidamos de la prosperidad espiritual. Muy bonito decirlo, pero la prosperidad espiritual hay que cultivarla. La prosperidad espiritual uno tiene que cada día buscarla. Y para eso se necesita tener un corazón humillado, permitiendo que Jesús se lleve fuera por el poder de su sangre que nos liberta toda división que hay en el corazón. Y ¿saben qué? Por eso es que la iglesia camina tan dividida. Por eso muchas veces que el reino de Dios a veces no avanza a la velocidad quizás que el Padre quiere, porque nosotros mismos, obrando en la división y en la injusticia, buscando nuestros propios recursos y nuestros propios deleites, no nos podemos unir por una misma causa. No nos podemos unir de verdad de un mismo corazón, de una misma alma, para trabajar por un solo propósito. Y por eso es que ustedes ven tantas divisiones y tanta gente criticando a otra y tanta gente, pero que no sabe predicar, pero que repite lo mismo, pero mira que pronuncia mal la palabra. Tantas injusticias, hermano, y lo que yo quiero traerle con esta palabra es que no solamente es aquellos impíos que no han reconocido a Jesús. Quizás se levanta más injusticia en el corazón de uno que ya ha conocido la palabra y en parte ha conocido a Cristo y no se le ha revelado la justicia divina de Dios. Y Dios quiere abrirnos los ojos a este secreto de la prosperidad que está aquí. El afán nos lleva a injusticia. Y la injusticia abre puertas de pecados.
de muchos pecados, que después da mucha lucha comenzar a sacar y a cerrar esas puertas. Por eso es que el Señor insiste tanto en que nosotros podamos venir a Él rendidos, porque estos caminos se tratan de fe, de creerle. Y si usted estudia la historia, ustedes ven que la mayoría de las cosas que atacaron al hombre fueron esos afanes. Lo fueron dividiendo, lo fueron apartando de Dios, lo fueron echando fuera del propósito de Dios. La solidaridad tiene que ver también con la justicia, y la definición de solidaridad es apoyo incondicional a causa o intereses ajenos, hermanos. Apoyo incondicional. Que yo apoyo a una gente que nada tiene que ver conmigo. La estoy apoyando porque el amor de Dios está siendo revelado en mi corazón, y esa persona necesita esa ayuda, necesita esa mano, necesita que la levanten, necesita una intercesión. Es un apoyo incondicional a causas ajenas. Pero a veces, si yo voy a ayudar para un fin, un propósito, una causa, si en nada me beneficia, ¿para qué voy a acudir allí? Eso es perder tiempo. Así lo piensa el mundo, pero así mismo muchas veces los hijos de Dios operan. No, eso es para que el líder es el único que está prosperando allí. El líder es el único que está siendo reconocido. El único que está brillando. Entonces, ¿para qué yo me voy a desgastar? ¿Para qué yo me voy a desvelar? ¿Para qué? Esa es la forma en que el corazón obra en injusticia. Y el reino de Dios no se puede manifestar por completo en la justicia divina. Entonces, si falta la justicia, si buscamos el reino de Dios y no buscamos su justicia, las demás cosas no podrán ser añadidas, hermano. Las demás cosas no van a poder llegar. Y por eso es que nos cansamos. Y por eso es que muchas veces oramos, Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor. Pero no nos detenemos un minuto a analizarnos en nuestro interior, a ver qué injusticia están operando en nuestras vidas, que no nos permiten entregarnos completamente a Cristo, Rey de toda justicia, y que el reino de Dios se pueda revelar en nuestras vidas. Entonces hacemos oración y nos cansamos y no vemos que nuestras oraciones son eficaces. Nos cansamos, las oraciones entendemos que nunca se cumplen y perdemos hasta el deseo de orar. Entonces el Señor quiere que nosotros dentro de nuestras oraciones podamos indagar en el corazón cuáles son las injusticias que están operando en mí. Y de qué manera, y vuelvo y les digo, por eso comencé con el afán, porque aquí se encierra todo. De qué manera estas divisiones que hay en mi corazón y en mi mente me están separando de Dios, que no hay manera que Cristo Jesús, Rey de justicia, pueda revelarse en mi corazón. Con el corazón se cree para justicia. Si yo no puedo creer que Dios me da la salvación, pero también Dios me puede libertar de toda situación de crisis, de deuda, de toda situación de enfermedad, de toda situación de dificultad, entonces hay injusticia en mi corazón. Y yo necesito entregarme al Señor para que venga la libertad de esas divisiones que están aquí en mi corazón y en mi mente, pueda ser yo libre de eso y pueda revelarse Jesús. Entonces, hermano, cuando no somos solidarios, cuando mi causa de ayuda no va más allá de cualquier desinterés, de cualquier sacar beneficio, de cualquier que me van a reconocer por esto, entonces si lo hago y no son estas las razones, por amor, por yo ayudar, porque de verdad es la obra que Jesús me ha enseñado, entonces hay injusticia en mi corazón. Hay injusticia también porque el Señor me ha mandado a ser solidario. Y a veces, donde nosotros mostramos quizás se revela nuestro, vamos a decir, nuestro propio yo y nuestro orgullo, es quizás en esas oraciones que nada más son para mí y para los míos. Y me da muchísima lucha
poder orar por intereses ajenos que nada tienen que ver conmigo. Por intereses hasta por naciones como Rusia, la situación de Rusia e Ucrania, que debe ser una oración continua de la iglesia. Pero a veces mis propios afanes me tienen tan dividido de todo, del mundo y de todo, que yo nada más pienso en mí. Eso es egoísmo. Y por allí entran todas las cosas. Y hay una enseñanza bellísima sobre cómo se puso de manifiesto este versículo en la iglesia de Hechos. Y está en Hechos 4, 32 y 35, al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oigan ustedes, la multitud. Aquí no habían 2 o 3 gente. Aquí se habla de mucha gente cuando se habla de multitud. Y fíjense ustedes, para poderse poner de acuerdo en un mismo sentir, en un corazón y un alma. No nada más estaban unidos en el corazón, sino porque si el alma está dividida y no está unida también, entonces los intereses van cada uno para un lado. Pero aquí el pueblo estaba unido, completo, la multitud. Y eso es lo que me causa a mí como la admiración de cómo Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo. Y ninguno decía ser suyo propio. ¿Podemos nosotros aquí decir que yo no soy mía propia? Que podemos nosotros decir entre nosotros que ninguno somos suyos propios con toda certeza. ¿Se siente usted que usted de verdad se ha entregado de toda su alma, de todo su corazón a trabajar en la obra del reino de Dios en esta casa? No del reino de hombre, con nombre ni apellido, sino del reino de Dios. ¿Puede usted levantar sus manos y decir, sí, yo me siento de un alma y un corazón con mis pastores que Dios ha levantado en esta casa para trabajar al favor del reino? Y no tengo ningún interés, y solamente mi interés es honrar a Jesucristo y establecerlo en mi corazón. ¿Podemos nosotros decir eso? Si usted lo puede decir, cuídelo. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Y allí debemos llegar. Y se puede, porque si esta gente lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Podemos nosotros desinteresadamente venir y servir. Porque ¿sabe qué? Cuando desinteresadamente comenzamos a venir y a servir y pasa un año y no somos reconocidos, el corazón tiene un dolorcito, hermano. Y me comienzo a afanar que cuándo que a mí me van a poner a predicar, que cuándo que a mí me van a poner a dirigir un grupo, que cuándo que los pastores se van a dar cuenta que yo trabajo más que la líder que me puso ahí a supervisarme. Eso es afán. Y el afán divide. Y el dividir en parte nos lleva a injusticia. Por eso es que el afán arrastra injusticia. Y este pueblo, esta multitud, y este debe ser una oración de todas las iglesias, porque Cristo viene a buscar una iglesia unida y por eso está siendo reiterativo en las prédicas en cuanto a nosotros poder tener un corazón para Cristo y no estar dividido. Porque si el pueblo de Israel hubiese tenido un corazón y un alma unida a Moisés, otra historia hubiese sido. Y quizá 40 años no hubiesen sido la realidad del desierto, porque en el deseo de Dios estaba que el pueblo durara 40 días. Pero no se les reveló este versículo, el reino de Dios y su justicia. Ok, vamos a buscar el reino, vamos atrás de Moisés, pero la justicia, pocos entraron a la justicia divina sujetándose al hombre elegido por Dios. Y entonces pasó que muchos murieron en el desierto, la mayoría no vio la tierra prometida y todo lo que usted sabe que cuenta la historia. Pero aquí eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía, nada. Ay, hermano. Aquí estamos todos muy bien. Pero si la pastora un día dice, mire fulano, usted puede prestar su casa para hacer una actividad y eso.
Hay gente que ponen 20,000 pesos y su casa no la abre. No la abre para Cristo. Tienen una idolatría con su casa. Revise el corazón. Analice qué está pasando allí. ¿Qué está pasando? Que no hemos logrado ser de un alma y un corazón unido al propósito de Dios para que el reino de Dios se ensanche, para que el reino de Dios esté avanzando de una manera poderosa. Es que los caminos del Señor son profundos, pero Dios nos quiere llevar a que nosotros quitemos los ojos del afán, dejemos de estar mirando todo lo que está alrededor nuestro y pongamos los ojos dentro y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en nuestro corazón y qué nos está separando de Dios? Sencillamente, cuando usted anda separado del hombre y la mujer que Dios ha puesto como autoridad, como sus padres espirituales, hay una injusticia obrando allí y no nos estamos dando cuenta. Y eso es un indicio. Cuando usted no quiere ni siquiera acercarse a sus pastores a saludarlo o le anda huyendo, hay una injusticia, hay una división operando. Y Dios quiere que el pueblo esté unido en un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. Esta es tu casa, fulano. Ay, pastora, yo vine a comer para acá. Sí, mi hijo, entra. Está bien. Y que la pastora, con su corazón abierto, recibe ese hermano. No recibió invitación, no recibió nada. Pero también si un hermano o los pastores o alguien se le aparece en su casa, pero vienen sin avisar, ni llaman para decirle a uno, y sabrán ellos que uno estaba haciendo comida. Todas las cosas la tenían en común. Quiero ser sencilla con los ejemplos, hermano, porque muchas cosas nos llevan a actuar en injusticia y nos llevan a crítica y nos llevan a división y nos llevan a incomodidades y abren puertas que no permite que el reino de Dios se nos revele y que no permite que todas las cosas sean añadidas. El último chin es el chin de la bendición, de la prosperidad, porque créame que Jesús, el bien de Jesús para nosotros es prosperarnos en todo. Eso es lo que quiere el Señor. Y el deseo del Padre es bendecirnos a nosotros. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Porque aquí no había otra predicación que no fuera Cristo. Los apóstoles, que eran las autoridades que estaban puestas en la iglesia, predicaban uno solo: Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Libertador, Jesucristo el Restaurador, Jesucristo el dueño y Señor de tu alma y tu corazón, Jesucristo al que tú le tienes que rendir todo tu ser. Esa era la prédica de los apóstoles. Eso era lo que los apóstoles continuamente le hablaban a la gente, para que la gente fuera de un alma y un corazón unida a Cristo, para que el reino de Dios pudiera establecerse allí. Ciertamente el poder, porque su reino es reino de justicia y su trono es cetro de justicia, poder de justicia, es el trono de Dios. Cuando el trono de Dios se establece en medio de su pueblo, baja el poder, hermano, baja la unción, se abren los cielos y añade Dios todo lo que necesitamos, porque más conoce Dios las cosas que nos hacen falta que nosotros mismos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No habían pobre, hermano. No había ningún necesitado. Miren, para que ustedes vean que esto va amarrado a la prosperidad. Pero es que nosotros nada más queremos la prosperidad y no queremos saber cómo se alcanza la prosperidad. Y la prosperidad se alcanza buscando primero, antes que todo, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Buscando a Dios de primero, de primerito. No nada más por momentito. No con un tiempo dividido. No con la economía dividida. No con la mente dividida. Es amarás a Jehová tu Dios sobre todo. Cristo Jesús tiene que ser el todo en tu corazón, porque Cristo es que establece el reino de Dios en nuestras vidas. Es con todo. Por eso es que la gente nada más le gusta el chin de la prosperidad. No es reis. Porque
Los injustos no heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos. A veces entendemos que las injusticias no son pecados, son cositas y la obviamos. Pero las injusticias abren puertas de maldición a muchos pecados que nos arrastran en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar claros por qué muchas veces nuestras vidas no avanzan, no prosperan. Porque las injusticias dicen presente en nosotros. Pero como estamos ciegos, creyendo que somos justos, creyendo que somos santos, creyendo que hacemos las cosas muy bien, como le pasaba a la iglesia de Corintios. Por eso es que Pablo le decía, no se equivoquen, no erréis. Ustedes mismos, es tan sencillo como que ustedes ahora están obrando en injusticia, porque ustedes no se han sujetado al hombre, a la autoridad de Dios en la iglesia. Y han ido a buscar gente fuera para que le hagan falso juicio a esta gente. Miren, y ellos creían que estaban bien. Entonces, Dios quiere abrir los ojos de la iglesia. Y lo más bonito, no había pobre, no había necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Wow, hermano, la verdad que es una iglesia digna de imitar. Es una iglesia ejemplo. Esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo y estos apóstoles que se le había revelado la verdad de Cristo de una manera poderosa, arrancaron el modelo de la iglesia que Dios quiere de verdad recordar hoy. El modelo de la iglesia de Cristo, el modelo de la novia de Cristo que Cristo viene a buscar. La forma de la iglesia caminar, obrar y operar es esta. Y estaba Dios tan satisfecho porque todo lo que buscaban era amar a Dios, sobre todo y al prójimo como a sí mismo. Era exaltar el nombre de Jesús. No, los apóstoles no se daban gloria. Los que vendían y tenían mucho dinero y traían, andaban diciendo, esa iglesia está parada por mí porque yo di tanto. Sino la gente lo daba de corazón, de entrega, porque era de un mismo corazón, un alma. Estaban unidos, se amaban, hermanos. No andaban señalándose ni nada. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí había un gobierno de Dios poderoso. El cetro de justicia de Dios sobre la iglesia de Hechos se había establecido y había dicho presente en esa iglesia. Y era Dios celoso con esto, porque cuando Ananías y Zafira quisieron venir a engañar y la injusticia de estos hombres obraron en el corazón, de una vez fueron reprendidos y el mismo Espíritu le cortó la vida, porque no se unieron en una misma alma y un mismo corazón a esta iglesia que había sido de verdad establecida por Jesucristo, porque habían abierto sus corazones a la voluntad de Cristo Jesús. Ellos no vieron hombre, ellos no vieron apellido, ellos no vieron que fulano da más y yo menos, que qué vergüenza, yo nada más voy a llevar 200 pesos y aquel está llevando 2,000 pesos. Su corazón estaba desprendido porque habían recibido la revelación de entregarlo todo. Habían echado a un lado los afanes de las persecuciones, los afanes que acontecían producto de que ya Jesús había partido, y habían entendido la voluntad del Padre para sus vidas y se concentraron en establecer el reino de Dios en ese lugar, un reino establecido en amor por Dios a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, obrar eso en nuestros hogares, porque a veces en la casa se mueve mucha injusticia. A veces en la misma casa nosotros buscamos nuestros propios deleites, nuestras propias comodidades, y a veces los hijos no le damos. Hay padres que buscan lo primero y lo primero lo sacan para ellos y no le dan lo que le corresponde a sus hijos. Hay otros padres que se quitan el pan de la boca y pasan hambre por dárselo a los hijos, y también está mal. El sentido es tener equidad, poder compartir de manera justa. Si hay un pan
Y son 5, un pedacito para cada uno, y darle gracias a Dios porque proveyó eso. Y bendecir a Dios por lo que toque. No, hay madres que, por ejemplo, los hijos tienen necesidad de zapatos, de ropa, y entonces ellas comprándose todos sus lujos que no son de primera necesidad, y los hijos entonces andando quizá no al nivel de la madre. Y así se obra en injusticia también en la casa, donde no hay equidad, donde no hay un orden, donde el amor de Dios no se ha establecido por completo y donde todas las cosas no son en común. El Señor nos quiere enseñar a que todas las cosas que Él nos ha entregado como iglesia sean en común, a que podamos bendecirnos los unos a los otros. La gracia de Dios se derramaba sobre esta iglesia de Hechos, o sea, los dones y talentos que el Espíritu Santo daba no eran para la gente vanagloriarse ni para la gente hacerse sentir, sino era para bendecirse uno con el otro. Esa es la iglesia, el ejemplo de iglesia que el Señor está, hermano, preparando hoy. Y usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo estamos llamados de verdad a pedirle al Señor cada día: Señor, establece tu reino y tu justicia en mi corazón y en mi mente. Establece tu bondad en mí. Que yo no esté dividida, Señor, en 20,000 cosas y de último me acuerde de ti. Ponte de pie, iglesia, y pídele al Señor allí donde tú estás, porque de verdad que el Señor me decía muy fuerte que hay muchas cosas que tenemos que poner en orden y es momento de nosotros revisarnos internamente. Y nosotros, un día se acaba esto, hermano, un día va a pasar todo esto. Y el Señor quiere que nosotros de verdad podamos atender su llamado, estar seguro de nuestra salvación. Si tú dudas de tu salvación, preséntate allí con el Señor y dile: Señor, ayúdame. Señor, perdona mis injusticias, perdona las veces, Señor, que no te di la primicia, que he estado afanado, que he estado dividido, que no se me ha podido revelar tu verdad, Cristo. Pon en orden mi mente y mi corazón, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu libertad, Jesucristo. Señor Jesús, yo te pido que en esta noche tú derrames tu sangre preciosa, que lave las mentes, nuestros corazones, que no esté el alma y el corazón, Señor, dividido de ti, Jesús, sino que nos podamos poner a cuenta contigo, Señor Jesús, y podamos acercarnos a ti y buscarte a ti de todo corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Que no venga el engaño, Señor, producto del afán, del dinero, producto, Señor, de todas las cosas que el mundo trae. Que no venga el afán, que no nos dejemos engañar como pasó con Ananías y Zafira, sino que podamos ser justos, Señor. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos puede cada día revelar tu justicia perfecta, Cristo Jesús. Señor, queremos ponernos a cuenta contigo en esta noche. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta noche que sea tú derramándote en cada una de nuestras vidas y tú, Espíritu Santo, puedas revelarnos qué hay en nosotros que está obrando en injusticia. ¿Qué hay en nosotros que no nos permite, Señor, poder caminar en justicia? Claro está tu palabra, que no nos equivoquemos, que los injustos no heredarán tu reino, papá. Yo te pido perdón, pídele perdón a tu Dios. Yo te pido, Padre, perdón, porque de verdad por estar dividida en muchas cosas, he sido injusto, he sido injusta. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Padre Santo, porque no te he buscado de todo mi corazón ni de toda mi alma. Perdóname. Espíritu Santo, ministra en esta noche. Ministra, Espíritu Santo, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Tú convences de pecado, Espíritu Santo. Ministra en esta noche que podamos salir, Señor, convencidos
que tenemos que buscar primeramente tu reino, amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, amarte a ti, Señor, y a nuestros prójimos amarlos, Señor, como a nosotros mismos. Este ejemplo de esta iglesia Hechos, Padre, te pedimos que nos ayude cada día a que sea el modelo de nuestras vidas, como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, como tu novia, aquella que tú vienes a buscar. Padre, que no tengamos matrimonio con el mundo, que no tengamos agenda dividida, agendas egoístas y carnales, Señor. Que no seamos, Señor, ladrones con lo que a ti te pertenece, Señor. Te pedimos perdón por las veces que no hemos sido fieles, Señor, hemos sido injustos con nuestros diezmos y ofrenda. Te pedimos perdón, Padre, por las veces, Señor, que no te hemos dado el tiempo que a ti te corresponde porque tú eres el dador de la vida. Perdónanos, Padre. Oh Señor, sé tú obrando en esta noche, Espíritu Santo de Dios, que podamos unirnos a ti, que podamos unirnos, Jesús, que tú tomes el alma y el corazón nuestro y que podamos unirnos como una sola iglesia, aquella que ama y sirve a Cristo de todo su corazón y de toda su alma. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.